Que el abogado José Abad nos hablará un poquito como qué ha sido de la tutela hasta ahora y qué es lo que se piensa hacer con esto y por qué realmente es importante ese logro de la defensa de los derechos fundamentales de la gente, que fue la acción de tutela. ¿Por qué es tan importante esto? Pues la tutela es muy importante porque materializa uno de los pilares de la Constitución del 91 y que motivó la reforma constitucional. La Constitución de 1886, respetando que muchos la adoran, es una constitución, o fue una constitución excluyente, una constitución sectaria. La Constitución del 91, piénsenlo ustedes, en esa asamblea participaron hombres, mujeres, indios, negros, blancos, gordos, bajitos, el pueblo. Por eso el preámbulo dice el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. El primer artículo de la Constitución del 91 habla de los fines del Estado y establece que son fines del Estado servir a la comunidad. Entonces ya tenemos dos elementos importantes. El primero, la soberanía popular, antes era la soberanía nacional. Servir a la comunidad, no la comunidad al Estado. Pero esos dos elementos, de los muchos que hay, requerían principios de derecho que permitieran materializar esas dos columnas vertebrales. Y se pensó en el derecho de amparo. Recordemos que en otras legislaciones el derecho de amparo consagra protección de derechos fundamentales, acción de tutela, el habeas corpus y otras acciones. En Colombia se decidió por la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales. Y yo sé que los televidentes se están preguntando cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. No, pero pregunté muchas. Una tutela es una demanda. Sí. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos fundamentales son los inherentes al ser humano. ¿Y cuáles son? Empiece por la vida, empiece por la justicia, empiece por la salud, empiece por la educación. Vivienda. Hasta tener un aire... claro, es que cuando hablamos de la salud, entonces ya hablamos de derechos derivados, ¿cierto? Y de factores derivados. Derecho a la salud, derecho a la vida. Esos derechos se materializan a partir de la comprensión que el ciudadano debe tener de esos derechos. Pero uno de los grandes problemas que se ha generado con la acción de tutela es que como es una acción rápida, inmediata, sin fórmulas y ojo, televidentes, no requiere de abogado, no gaste plata en abogado, yo soy abogado. Páreme antes de que me explique eso. ¿Y cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Fundamentales. Los derechos fundamentales son los inherentes al ser humano y son los mismos, pero están materializados en una norma jurídica. Artículo 11 al 40 de la Constitución. Esos son los derechos humanos. Esos son los derechos fundamentales. Salud, derechos fundamentales, porque están ahí en la Constitución. Los derechos humanos no tienen que estar allá, son inherentes al ser humano. Perfecto. Bien. Entonces uno de los grandes problemas que se ha presentado... Es lo que usted decía, no se requiere abogado. No. Y por eso quiero como sintetizar rápidamente lo que se concibió en la Asamblea Constituyente. Allí lo que se concibió fue una acción rápida, dinámica, sin fórmulas, que se pudiera resolver sin necesidad de mucho trámite. Y graciosamente eso generó problemas porque la mayoría de los ciudadanos pretenden resolver sus asuntos jurídicos a través de la tutela. Y resulta que la tutela es subsidiaria. Es en razón, o mejor, a falta de... No puede sustituir el ordenamiento jurídico ordinario. Solo procede en caso de que no exista otro recurso jurídico. Y los ciudadanos, por el afán, por las demoras en la administración de justicia, porque hay mucha congestión, entonces recurren a la tutela y eso ha generado una congestión extraordinaria.